Hola, bienvenidos al curso de estimación de costos en edificaciones. En la unidad de aprendizaje 1 vamos a revisar los conceptos principales de costos unitarios. Como parte de la unidad 1, en la cual vemos el análisis de costo unitario y cómo vamos incorporando cada uno de los componentes de este costo unitario, cada uno de los recursos, vamos a ver la manera como prácticamente incorporamos estas cantidades en nuestro análisis. Ya habíamos visto en la parte teórica que los componentes del análisis de costo unitario son el nombre de la partida, la unidad de medida, la jornada laboral, el rendimiento, la cuadrilla y los recursos. En el caso de los recursos, tenemos mano de obra, materiales, equipos, herramientas y subcontratos. Para cada uno de esos componentes tenemos que colocar en el análisis de costo unitario tanto la cantidad como el costo asociado. Entonces, vamos a ver en un análisis de costo unitario cómo incorporamos la mano de obra, ¿no? Vamos a ver cómo incorporamos los materiales, los equipos y cómo consideramos, en el caso de los materiales, los desperdicios y cómo incorporamos el costo unitario de los equipos, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí una hoja de cálculo en la cual vamos a poder observar que, por ejemplo, veamos una partida un poco representativa, como puede ser la colocación de solado F'C 100 kilogramos por centímetro cuadrado con una altura de 2 pulgadas. Para este ejercicio tenemos un rendimiento de 15 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra teoría, J, la jornada sería 8 horas, R, que es el rendimiento, sería 15, ¿no? Quiere decir que en un día en el cual se trabajan 8 horas, de acuerdo a lo que indica esta jornada, ¿no? Hacemos 15 metros cúbicos de la partida de colocación de solado, que tiene una altura de 2 pulgadas, ¿correcto? Entonces, en todo el día que consta de 8 horas, lo que hacemos es que una cuadrilla, ¿no? La cuadrilla de mano de obra compuesta en este caso, especificada en este caso como 0.2 de capataz, 2 operarios, un oficial y 6 peones. Esta cantidad de trabajadores que conforman la cuadrilla hacen 15 metros cúbicos, ¿correcto? Entonces, recuerden que nuestra fórmula consistía en multiplicar la cuadrilla, ¿no? O sea, por la jornada. Recuerden, vamos a colocar incluso aquí la fórmula que teníamos para el aporte unitario. Las voy a copiar acá. Vamos a copiarla. La tenemos acá. Podemos ver, como les decía, la jornada de 8 horas, el número de trabajadores de la cuadrilla y el rendimiento que ya hemos observado. Multiplicamos la jornada por la cantidad de la cuadrilla y lo dividimos entre el rendimiento. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros de manera práctica en un análisis de costo unitario para poder establecer cuál es la cantidad de horas hombre que vamos a aportar en cada uno de las líneas de los recursos, ¿correcto? Entonces, en el caso del capataz, multiplicamos 8, que es la jornada, ¿no? Por 0.2, que es la cantidad de capataces que vamos a tener asignada a esa cuadrilla. Recuerden que el 0.2 lo que representa es un quinto, ¿no? Si vemos esto es un quinto, ¿no? Quiere decir que
un quinto, lo ponemos mejor aquí, 1 entre 5, para que se pueda visualizar un quinto. Quiere decir que un capataz está dirigiendo a 5 cuadrillas, ¿correcto? Un capataz dirige a 5 cuadrillas. Y para la cantidad, vemos acá que estamos multiplicando 0.2 por 8, que es la jornada, y lo dividimos entre el rendimiento, que es 15. Y así hacemos lo mismo para el operario oficial y peón, ¿no? Igual, 2 operarios por 8 horas que tiene la jornada y lo dividimos entre 15 metros cúbicos por día, que es el rendimiento. Finalmente, lo que tenemos acá son la cantidad de horas hombre que vamos a tener de operario. Lo mismo para el oficial y, en este caso, para el peón, ¿no? Multiplicamos 6 peones por 8 horas, que son la jornada, y lo dividimos entre 15, que es el rendimiento. ¿Correcto? Luego, vamos a tener, como ya les habían visto en la parte teórica, el precio que tenemos en soles para la mano de obra está incluyendo, este es el costo de la hora hombre, que incluye, como habíamos visto en la parte teórica, todos los beneficios sociales que tiene ese trabajador, a partir del jornal básico, que es un acuerdo que hace año tras año la Federación de Trabajadores de Construcción Civil con CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces, aquí podemos establecer la cantidad de horas hombre que vamos a tener. Luego, para el caso de los materiales, también tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a colocar la cantidad de materiales que vamos a necesitar para poder elaborar 1 metro cúbico de solado, ¿no? Habíamos conversado que para el caso de los materiales, tenemos que, en el caso del solado, obedece a un diseño de mezcla, ¿no? Y el diseño de mezcla que va a estar elaborado ya en obra, fijo de acuerdo a la resistencia que se quiere obtener, pero cuando uno empieza a hacer el presupuesto, ¿no? El presupuesto, recuerden que es una suposición de lo que va a ocurrir en obra, ¿no? En este caso no tenemos específicamente el diseño de obra porque no sabemos la calidad del hormigón que, por ejemplo, vamos a tener para este diseño, ¿no? Entonces, suponemos, de acuerdo a fórmulas teóricas, que para poder tener un solado con resistencia de 100 kilos por centímetro cuadrado, necesitamos 0.9 metros cúbicos de hormigón y 5.4 bolsas de cemento, ¿no? Recuerden siempre que estas son las cantidades que necesitamos para lograr fabricar 1 metro cúbico de concreto. Y los materiales tienen que ser colocados en nuestro análisis de costo unitario en la manera en la que los adquirimos, en la manera en que los compramos, ¿no? Igualmente, esas cantidades que colocamos acá ya incluyen los desperdicios que vamos a tener. Cuando nosotros estamos fabricando el concreto, ¿no? Tenemos desperdicios. Siempre va a haber alguna pequeña porción del cemento que caiga fuera de la mezcladora. Siempre va a haber una pequeña porción del hormigón que no caiga exactamente en la mezcladora y que después no pueda ser recogido. Entonces, las cantidades que colocamos aquí en nuestro análisis ya incluyen desperdicios, ¿no? Igual con el agua también. El hormigón nos lo venden en metro cúbico, el agua también en metro cúbico. Ustedes van a poder observar en ese archivo que les voy a colgar también, que van a tener disponible, ¿no? Cómo podemos ver en los diferentes, por ejemplo, en este concreto de 210 también tenemos
que para este caso se requieren 9.74 bolsas de cemento, 0.52 metros cúbicos de arena gruesa, 0.53 metros cúbicos de piedra chancada y 0.34 metros cúbicos de agua, ¿no? Si vamos a ver otros análisis, podemos ver en el caso del encofrado, también vamos a ir analizando para cada caso la cantidad de materiales y van a ver cómo estos materiales, por ejemplo, miren aquí en el caso del acero, ¿no? La pregunta clásica de cuántos kilos de acero necesito para colocar un kilo de acero, alguien diría, ¿cuántos kilos de acero necesitas para hacer un kilo de acero? Alguien diría, 1. Pues no, porque siempre tenemos que considerar un desperdicio en los materiales, ¿no? Y cuando tenemos obras específicas, podríamos incluso, si nos diera el tiempo, como ya saben, el acero se vende por varillas, ¿no? Y cuando nosotros en obra fabricamos, cortamos los elementos, los doblamos, vamos a llegar a tener un desperdicio del 7%. Entonces, esto es lo que vamos a conseguir en nuestro análisis de costo unitario. Para el caso, ahora vamos a ver las herramientas, los equipos. En el caso, por ejemplo, de la fabricación de concreto 210 para zapatas, ¿no? Tenemos aquí nuestros materiales y tenemos una mezcladora. Vamos a emplear para este caso una mezcladora, ¿no? Para hallar la cantidad de mezcladoras que vamos a tener, también ponemos partimos de tener nuestra jornada, nuestro rendimiento, esta es la cantidad máxima de concreto que vamos a fabricar en un solo día con una mezcladora y con esta cuadrilla, ¿no? Tenemos la cuadrilla. Recuerden que ya habíamos visto cómo colocábamos la cantidad, ¿no? Multiplicábamos, recuerdan esta fórmula de acá, ¿no? Multiplicábamos la cantidad por la jornada y la dividíamos entre el rendimiento. Lo mismo ocurre para los equipos. En este caso estamos multiplicando una mezcladora por 8, ¿no? En este caso son 8, no hemos jalado exactamente, como estamos repitiendo la fórmula, ¿no? Sería la H68, ¿no? 68. Y lo dividimos entre F70, que es el rendimiento. En este caso la mano de obra tampoco la hemos modificado, pero sí es importante que tengamos en nuestra fórmula, que sería el 68, ¿no? Recuerden que en el Excel, cuando ponemos el signo dólar, estamos fijando la celda. De ese modo podemos copiar hasta abajo y podemos verificar. Cuando nosotros hacemos análisis de costos unitarios en Excel, tenemos que tener en cuenta que es bastante ingrato el Excel, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos acá 10? O sea que nuestra jornada es de 10 horas, pero no habíamos modificado, no habíamos verificado esto, entonces vamos a hacer el cambio de la jornada, quiere decir que vamos a trabajar más horas para producir lo mismo, pero no estamos con la fórmula correcta. Para el caso de los equipos también multiplicamos una mezcladora, ¿no? 1 por 8 horas y lo dividimos entre el rendimiento. Quiere decir que yo tengo una mezcladora, pero para fabricar 1 metro cúbico de concreto necesito 0.3636 horas máquina de mezcladora. Y el costo de cada hora máquina es de 25 soles. Por cada hora máquina que yo tengo la mezcladora acá, me cobran 25 soles. Y este es el aporte unitario, ¿no? Igual pasa con los vibradores de concreto, que la hora máquina me cuesta 7 soles, ¿no? Quiere decir que yo al día voy a pagar 7 por 8, voy a pagar 56 soles en el día, ¿no? Yo voy a pagar. Una forma práctica de comprobar 7 por 8
yo voy a pagar 56 soles. Y si yo multiplico más 5.09 por 22 cubos que voy a hacer en el día, ¿no? Voy a tener 112. ¿Por qué 112? Porque me está diciendo mi ejercicio que tengo 2 vibradores de concreto, ¿no? Entonces, para un vibrador pago 56 soles en el día, pero para 2 vibradores tengo que pagar 102. Y vemos que con el aporte de 5.09 por cada metro cúbico multiplicado por 22, que es la cantidad de metros cúbicos que voy a hacer en un día, ¿ya? Voy a lograr tener un rendimiento de 22 cubos en el día y un costo que voy a pagar a la persona que me lo alquila, o si el equipo es propio, 112 soles. Otro punto que hemos visto en nuestros análisis de costos en nuestra unidad 1 es cómo colocamos el costo de las herramientas, ¿no? Ya habíamos visto que para una obra, en general, nosotros tenemos una cantidad de herramientas, ¿no? Por ejemplo, para hacer el encofrado necesitamos martillos, necesitamos serruchos, necesitamos niveles, una serie de herramientas menores, ¿no? Que vamos a ir colocando usando en la construcción de esta obra, ¿no? Pero imagínense poder definir en cada análisis de costo unitario cuánto de plomada voy a emplear para hacer 1 metro cuadrado de encofrado. Sería un análisis infinito. Entonces, lo que se estila es colocar un porcentaje del costo de la mano de obra, ¿no? En este caso es 5% de 62.98, que es el costo de la mano de obra para esta partida, lo cual nos da 3 soles 15. Quiere decir que por cada metro cúbico, por cada metro cuadrado de encofrado que yo hago, ¿no? Aporto 3 soles 15 para la compra de herramientas. Al final de la obra, cuando yo tengo todo el presupuesto listo armado, voy a ver la cantidad de dinero que tengo y voy a evaluar si esa cantidad de dinero es excesiva o es suficiente, ¿no? Si es una obra pequeña en la cual no voy a comprar muchas herramientas, podría yo considerar un 3%, ¿no? 3%, perdón, 0.03, ¿no? De herramientas. Y así cambia nuestro ejercicio, cambia nuestro análisis de costo unitario. Recuerden que un análisis de costo unitario no se debe hacer de manera aislada, sino que tenemos que evaluar en su conjunto todo el presupuesto. Si bien es cierto, inicialmente se hace de manera aislada cada uno de los análisis, pero al final tenemos que integrarlos y revisar que todo esté correcto y que sea coherente. Por eso, como le ponía también en la unidad 1, para hacer correctamente un ejercicio, lo que necesitamos es tener la experiencia de el presupuestador y el conocimiento en obra. Porque, ¿de qué manera puedo definir yo que son 18 metros cuadrados que voy a hacer en un día? ¿De qué manera defino que voy a poder hacer 9 metros cuadrados de muro de ladrillo, ¿no? ¿De qué manera, no? ¿De qué manera defino que son 9 metros los que voy a hacer en 8 horas con un operario que va a colocar los ladrillos, 0.5 de peón, que recuerde significa que un peón está asistiendo a 2 cuadrillas, y 0.1 capataz, quiere decir que hay un capataz que está con el 10% de su tiempo disponible para ver esta partida, ¿no? Entonces, finalmente los análisis de costos unitarios son un modelo matemático que más o menos nos dicen qué cosa es, cómo va a funcionar un análisis de costo unitario, ¿correcto? Luego, tenemos también, les había mencionado, el tema de subcontratos, ¿no? El subcontrato va a depender de qué cosa voy a subcontratar. Por ejemplo, a ver, veamos esta partida de colocación de cerámico, ¿no? Yo digo que mi personal
va a poder hacer 18 metros cuadrados en una jornada de 8 horas con un operario y 0.33 peones, ¿no? Recuerden que este es un tercio, ¿no? Un tercio de peón, de aquí sería un décimo de capataz, ¿no? Con esta cuadrilla yo voy a hacer 18 metros cuadrados. La cantidad de cerámico, acá yo estoy considerando 5% de desperdicio, 1.2 kilos de pegamento, 0.2 kilos de fragua y 0.05 bolsas de separadores, ¿no? En este caso solo tengo 5% de herramientas menores, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en un escenario como este, los materiales siempre van a ser lo mismo, pero de repente yo tengo que puedo contratar a una empresa, a una pequeña empresa que en lugar de cobrarme más 27, más 1.37, o sea que en lugar que me cobre 28.71 por cada metro cuadrado, me cobra 25 soles, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene? Sí me conviene, ¿verdad? Porque ellos van a ser especialistas y me van a asegurar, ¿no?, que voy a tener un ahorro de 3.72 soles por cada metro cuadrado. ¿Qué pasa si en esa obra yo tengo una colocación de 300 metros cuadrados de cerámico, ¿no? Quiere decir que yo tengo un ahorro de 1.114 soles, que puede ser la diferencia entre mi presupuesto y el presupuesto de la competencia, ¿no? Recuerden que siempre hacemos un presupuesto antes de hacer la obra. Generalmente hacer este presupuesto representa una etapa de la licitación de un proyecto, ¿no? Estamos presupuestando para poder saber cuánto va a costar la obra. Y eso nos puede hacer mucho más competitivos, ocupar el tema del subcontrato. No siempre va a ser más rentable, pero puede ser más conveniente. Entonces tenemos que evaluar la estrategia del presupuestador, la estrategia de la empresa para la ejecución de la obra, para así poder definir si vamos a usar un subcontrato o no. Es así que de manera práctica hemos podido ver en efecto cómo calculamos la cantidad que vamos a colocar de cada hora hombre, la cantidad de materiales, incluyendo, recuerden, los desperdicios, ¿no?, y a la cantidad de herramientas. Tema aparte son los costos, ¿no? Los costos de la mano de obra, reitero, son en base al jornal básico, pero los costos de materiales tienen dos condiciones. La primera condición es que tienen que ingresar en nuestro análisis sin IGB, porque ya saben que el IGB, lo vamos a ver en otras unidades, se incorpora al final de la elaboración del presupuesto. Y otro importante tema a considerar es que tienen que ser colocados en la manera en la que nos venden los materiales, ¿no? Acá nos cuesta 27 soles el metro cuadrado, pero aquí colocamos el costo del material ya puesto en obra, ¿no? Igual consideramos acá los fletes que involucran llevar esos materiales. ¿Cuánto nos cuesta que en efecto llegue el material? ¿Qué pasa si estamos haciendo un presupuesto para una obra que se va a hacer en un lugar muy elevado y tenemos que pagarle a personas para que puedan trasladar los materiales hasta ese punto? Vamos a tener que incorporar ese costo acá, ¿no? Y si no lo incorporamos aquí en el costo de los materiales, puede ser que lo incorporemos con otra partida que sería traslado de materiales. Lo importante, hay dos temas importantes. El primero es que no dejemos de incluir esos costos que después pueden ser un punto que nos puede hacer ganar o perder dinero, y también el hecho de duplicar los costos, ¿no? ¿Qué pasa si acá yo ya lo considero con el flete, con el llevar el material al punto de obra, ¿no? Y después tengo otra partida en la que también estoy considerando llevar el cerámico, entonces estoy duplicando el costo, estoy siendo, no es que yo vaya a ganar más, si gano la obra con esas condiciones puede que gane más, pero lo más probable es que yo tenga una propuesta
que no sea económicamente atractiva. Entonces yo voy a perder este proyecto, ¿no? Entonces, por no revisar, recuerden que lo que buscamos es ser competitivos cuando hacemos un presupuesto, por no revisar ese aspecto puedo perder el proyecto. Y bien, es así como podemos tener en cuenta algunas condiciones para la colocación de la cantidad de recursos que van a estar incluidos en el análisis de costo unitario de acuerdo a la unidad de medida, ¿no? La mano de obra en horas hombre, los materiales en las unidades en las que comúnmente los compramos, los equipos, en el caso de equipos tenemos horas máquina, ¿no? Puede ser que en algún elemento nos coloquen que la unidad sea el día, también es posible, pero siempre tenemos que colocar y analizar qué números estamos incluyendo en el análisis de costo unitario y tenemos que revisar. Recuerden que si hacemos nuestro presupuesto en Excel es muy fácil equivocarse. Es muy fácil no sumar, por ejemplo, ¿no? Esta última columna, ¿no? Entonces yo aquí estaría perdiendo, si yo acá sumo, ¿no? Estaría perdiendo 2 soles por cada metro cuadrado de vereda, ¿no? Imagínense que tengo 500 metros cuadrados de vereda, que tengo 5.000 metros cuadrados de vereda, ¿no? Se multiplica de manera increíble la pérdida que puedo tener, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado si es que hago mi presupuesto en Excel. Y si hago mi presupuesto en algún otro software en el cual me asegura que las sumas están, tengo que tener también cuidado en la cantidad de las cuadrillas, en los rendimientos. En resumen, cuando uno hace un presupuesto tiene que revisar bien sus números y ver que sean coherentes. Les decía al final de la unidad 1 que tenemos que tener tiempo para revisar el expediente, tenemos que tener la información adecuada y personal de experiencia, ¿no? Que pueda decir en efecto, ok, 135 soles para hacer 1 metro cuadrado de vereda me suena razonable, ¿no? Está dentro de lo aceptable, puedo ser competitivo, ¿no? Y finalmente, en el análisis de costo unitario sumamos los componentes, en este caso estamos sumando la mano de obra, más los materiales, más los equipos, y tengo que finalmente colocar mi costo unitario. ¿Ok? Esto sería todo por esta primera unidad.